necesitamos de Él. Aún aunque no tengamos la obra del Señor, nadie la detiene. Es poderoso, único y suficiente. Pero nos es de gozo poder mostrar su presencia y decirle al Señor, ven aquí. Padre, gracias por meternos por lo que tú has enseñado por medio de la meditación en tu palabra, en el Espíritu Bíblico, Señor Dios, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, juntos, este coro juntos, otra vez. Buenos días a todos y qué gozo es estar con todos ustedes aquí, como Luis lo dijo. Es un privilegio ver lo que el Señor sigue haciendo en su obra y a través de sus siervos, sus hijos, y cómo pueden servir al Señor en muchas formas también. Entonces esta mañana quiero compartir con ustedes algo de verduras desde Tegucigalpa. Mandaron muchas saludes. Nosotros estamos allí hace 13 años que el Señor nos llevó y está haciendo una obra maravillosa también allí. Entonces quiero que miremos un... no sé si no han cambiado. Traje dos fotos para que tengan una idea más o menos de lo que es la iglesia allí, que Dios ha estado edificando y que está creciendo por todo el mundo también. También estamos preparando pastores, así como aquí. Ya hay este fin de año se gradúan otros 8 pastores también. Y vemos cómo Dios lleva su palabra como las aguas cubren la mar, así dice que su palabra corre. Y es lo que necesitamos ver por cada uno de nosotros, por su iglesia, por su cuerpo. Y hoy es el Día de la Familia, me dijeron que están celebrando aquí, entonces dice también ver de dónde viene la familia, quién la diseñó, quién la creó, porque es la familia la que ha sido más golpeada, la que ha sido más atacada, la que ha sido ridiculizada, que ya la familia no tiene propósito, no sirve. Entonces vemos aquí, esa es parte de la iglesia. Tenemos 3 reuniones también nosotros, el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 9 y a las 11. Entonces estamos allí también trabajando y Dios ha bendecido, multiplicado mucho su iglesia también allí. Y pues esta otra parte, una reunión de parejas que tuvimos también.
y vemos un mover de Dios allí en esta ciudad, en este país que ha sido muy golpeado también. La violencia es algo que está tomando las calles y las matas y todo eso allí es algo difícil. Entonces hay que dar gracias a Dios por nuestro país, que a pesar de lo que decimos y vemos, es una bendición de Dios grande. Es un país maravilloso el que Dios nos ha dado, y en otros países hay mucha necesidad, pero la palabra de Dios es la única respuesta que hay verdaderamente. Entonces quiero que esta mañana nos enfoquemos en cuanto a la familia. ¿Qué es la familia? ¿De dónde viene la familia? ¿Por qué es tan importante la familia? Aunque el mundo y su psicología y psiquiatría y todas sus filosofías están queriendo tumbar y decir que no es necesario la familia, sino que no sé de dónde quieren que vengan los hijos ahora, porque sin el hombre y la mujer pues es imposible. Pero vemos que es un ataque directo contra lo que es el diseño de Dios, contra su palabra. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1 y mirar allí un poquito el diseño de dónde es que viene la familia. Y es la pregunta para esta mañana. ¿Quién diseñó la familia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué necesitamos nosotros luchar por la familia? ¿Y por qué nosotros debemos dejar un legado a nuestros hijos y afirmarlos en cuanto a que la familia, el matrimonio es algo divino, es algo santo, es algo diseñado por Dios? No tiene que ver con cómo me siento mejor o que yo tengo mis gustos y yo puedo hacer lo que quiera. Y vamos aquí entonces en Génesis 1, 26 al 28, y vemos allí que después de 6 días de creación, de ver las maravillas de Dios físicamente y espiritualmente también, Dios ahora decide crear algo especial. Y Él dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Él lo deja muy claro, Él diseña el matrimonio, la pareja, varón y hembra. Ahí no está diciendo 2 varones y 2 mujeres, ni un hombre y 2 mujeres, o una mujer y 2 hombres. Él lo diseñó muy claro, varón y hembra los creó Él. Y ahora lo que después de que dice, y los bendijo Dios. Entonces el matrimonio tiene la bendición de Dios. Es algo que viene del corazón de Dios. No es simplemente que cayó una pareja en una montaña, en una caverna, y la mujer habló y el hombre caminó, y ahí salió la familia. O que es el Estado, o que todo lo que queramos imaginar, o una explosión, y resultó una mujer y el hombre arrastrándola por el pelo de una caverna, o todo lo que nos enseñan, que nosotros pagamos para que nos llenen la cabeza de cosas que van contra Dios. Pero su palabra es clara, dice que los bendijo, ¿cierto? ¿Y cómo fue esa bendición? Dice, los bendigo Dios y les digo, fructificad y multiplicados. Ese es el propósito del matrimonio, de la pareja. No quiere decir que si una pareja no tiene hijos no es un matrimonio, sí es, pero la bendición, los hijos son una bendición. No es como el mundo dice, que es un estorbo, que es una carga, que es imposible, que hasta que no tenga carro, beca y chinga y todo, no puedo tener hijos. Dios es el que da los hijos y es una bendición. Entonces, Él dijo que se multiplicaran, ¿por qué? Porque Él había dado la imagen y semejanza de Dios perfecta a esta pareja. Y la meta de Dios, el diseño de Dios era llenar la tierra con familias conforme a su imagen y semejanza, con el sello de Dios, con la santidad de Dios como creó al hombre y a la mujer. Entonces el matrimonio es santo, el sexo es santo en el matrimonio, es algo que Dios creó, pero que aún ni nos atrevemos a nombrarlo porque tenemos prejuicios, tenemos, ya hasta vergüenza, pero por el pecado, que es lo que produce. Pero el diseño de Dios es perfecto, necesitamos vivirlo. Necesitamos luchar contra un mundo que quiere borrar todo lo que es el nombre de Dios y toda su imagen y semejanza que ha puesto en el hombre. Entonces es bien importante esa parte. Y multiplicar la imagen y semejanza de Dios, el propósito de la familia. Pero ¿qué sucedió cuando Dios creó a Adán y Eva perfectos y los hizo a imagen y semejanza? ¿Qué le dio al hombre y a la mujer Dios?
algo que nos gusta a todos, libertad, pero no es libertinaje, es muy parecido, muy cerca, pero es una línea invisible. Y el hombre y la mujer, a pesar de que Dios les dio todo, tenían todo, y su presencia, que es lo que más vale, la tenían pero la despreciaron. Así nos pasa a nosotros, cuando queremos tener más y codiciamos y nunca somos llenos ni satisfechos, entonces estamos en peligro, porque vamos a querer apartarnos de Dios. Y fue lo que el hombre hizo. Entonces el hombre ya no se permaneció en santidad, sino que entró el pecado por un hombre. Y sabemos que el pecado es la desobediencia a su palabra. El pecado es en cuanto a el que infringe su ley. Eso es pecado. Y el hombre desobedeció, no quiso confiar en Dios, no quiso obedecer su palabra, y por eso el hombre fue sacado de su presencia. La imagen y semejanza de Dios perfecta en el hombre se perdió, fue pervertida, y por eso el hombre comienza a vivir ahora independiente de Dios y a crear su propio diseño como familia. El primer asesinato que existió fue su propio hermano Caín mató a Abel. ¿Por qué? Por envidia. Entonces no se necesitó mucho tiempo para que saliera la progresión del corazón del hombre. Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Pues nos cuesta trabajo aceptarlo, queremos ignorarlo, pero esa es nuestra realidad. Y necesitamos entender que Dios es santo, 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 y que Él quiere volver a formar esa imagen en nosotros, pero ahora a un nivel espiritual, a algo sobrenatural, por encima de lo que es humanamente. Entonces, fue lo que sucedió. El pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿sí? Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecamos. Esa es nuestra condición humana. Pero vamos a mirar cómo Dios, en su misericordia, no nos abandona. Es atributo de Dios que comienza Él a revelar. Y miramos ahora, entonces, en cuanto a que fuimos elegidos para una bendición, ¿cierto? Para ser bendición a toda la humanidad. Y en Génesis 18, 19, entonces el pasaje, capítulo 18, pueden leerlo después, porque el tiempo no nos va a dar, y quiero terminar el concepto que trae, que quiero compartir en cuanto a lo que es justicia y lo que es rectitud. Entonces Dios llamó a un hombre, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y Él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a una tierra que te daré, y será bendición a todas las naciones. El que te maldijere, yo le maldeciré, y el que te bendijere, yo le bendeciré. Entonces llamó a este hombre, y mire lo que Dios dice ahí: porque yo sé. Ahora Dios está diciendo que Él sabe. ¿Qué atributo está revelando Dios ahí? Cuando Él dice yo sé. Sí, pero omnisciencia, omnipresencia, que Dios llama lo que no es como si fuera. Porque cuántos años después de lo que sucedió y donde estamos ahora, Él dice: yo sé que este hombre va a hacer ¿qué? Dice: mandará a sus hijos y a su casa. Ese es el propósito del hombre. No es que el hombre es el que manda, no es el hombre el que inflige o tiene miedo. El hombre es el que va a dirigir a sus hijos y a su casa ¿en qué? Por eso el valor del hombre, no que la mujer no pueda, pero la mujer es el complemento, es la ayuda idónea, es esa parte que une el diseño de Dios. Entonces ahí es donde vemos, dice que Él mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. ¿Qué es guardar? Es algo que cuando se nos entrega lo guardamos especialmente. El primer versículo que yo memoricé cuando llegué a Cristo fue el Salmo 119:11. Dice: porque en mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito de la palabra. Eso es lo que nos va a guardar a nosotros de pecado.
Pero si no ponemos su palabra, si no la guardamos en nuestro corazón, es difícil que nosotros tengamos libertad del pecado, que podamos vivir la vida abundante que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, aquí llama a un hombre por fe, lo elige y lo envía con una misión de ir a hacer bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. ¿Pero qué tenía que hacer primero? ¿Cuál era la tarea de él? Dice que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, ¿cierto? Esa es nuestra tarea, haciendo justicia y juicio. Son dos palabras que en esta mañana quiero profundizar un poquito más y que podamos llevar el concepto de justicia y juicio. Porque, ¿qué significa justicia? Muchas veces decimos es equidad, pero no, normalmente es como lo definimos, porque vemos, caemos en socialismo, y cuál es la equidad, la igualdad y los derechos, y todos tenemos derechos, pero unos son zurdos, entonces ¿qué hacemos con ellos? Y el concepto de justicia, de juicio de Dios es bien diferente. Entonces necesitamos comprenderlo. Y él haciendo, ¿qué significa haciendo? Es hacer, es vivir, no simplemente decirlo o escribirlo o memorizarlo. Hacer implica vivir, caminar. Eso es lo que es hacer justicia. A eso lo llamó él. Y nosotros somos el modelo para nuestros hijos. Si nosotros no hacemos justicia y rectitud en nuestra casa, nuestros hijos tampoco la van a hacer. Porque ellos ven y aprenden y hacen lo que ven en nosotros, no lo que oyen. Nosotros podemos hablar muy lindo, muy bonito, pero ellos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Ellos viven lo que nosotros vivimos. No es la única verdad. Es la mejor forma de enseñar, haciendo. Por eso el Señor sabía que este hombre iba a obedecer y este hombre iba a hacer y caminar y enseñar a su casa y a sus hijos de cómo hacer justicia y rectitud. Esa es la bendición y esa es nuestra tarea también. Entonces, miramos que fuimos elegidos, como dice Dios, ¿cierto? ¿A qué? A una misión. Esa misión es ir a llevar esa bendición, ir a llevar ese mandato para hacer justicia y rectitud. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. La obediencia es otra palabra que no nos gusta o que nos gusta cuando mandamos, ¿cierto? Tienes que obedecer, tienes que hacer esto, pero yo no quiero hacer nada. Entonces enseñamos a nuestros hijos, vaya y dígale que no estoy, ¿cierto? Y digo que mandó es que papá que no está, ¿cierto? Y después cuando él hace lo mismo, ¿y por qué miente usted? Porque eso es lo que me ha enseñado, no lo dicen por respeto, pero ellos saben, eso es lo que yo he visto en mi casa, eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he vivido. Pues ¿qué va a poder dar si hay una semilla de pera? ¿Qué va a dar? Peras. Pero nosotros queremos que den banábanas o que den curúas, y no, es imposible. Entonces, Dios llamó a un hombre porque es el propósito de Dios, es hombre a hombre, persona a persona, familia tras familia, casa tras casa, y alcanzar una nación y ser bendición a esa nación. Entonces, el propósito, como lo vemos aquí, es esa parte de poder nosotros ser bendición a otras naciones, a otras familias, pero es por la obediencia y, como dice ahí, fe. ¿Cómo definiríamos la fe? ¿Qué es fe? Porque es una palabra muy grande, ¿cierto? Y todos tenemos fe, ¿cierto? Es lo que decimos. Y póngale fe, ¿cierto? ¿Y qué más le vamos a poner? Y queremos que Colombia sea campeón mundial, ¿cierto? Y ya vamos a poner fe. ¿Y es suficiente para que sea campeón? Entonces le ponemos a todo fe, es como un ingrediente a la comida, ¿cierto? Le agregamos la pimienta o la salsa, lo que queremos, la sal, y ya. La fe no es un agregado, es la base, es el fundamento de nuestra vida cristiana. Entonces, fe, ¿ustedes pueden creer en alguien que no conocen? No. Entonces, ¿cómo decimos que la fe es ciega? No, la fe tiene que entrar por nuestra mente, por nuestra razón, y que ahora salta a nuestro corazón vida. Aunque no la vemos, pero vamos a ver hechos en nosotros. Eso es la fe, es la certeza de lo que
yo espero la convicción de que no lo puedo ver. ¿Cómo son sus oraciones? ¿Para verlas o para no verlas? Para verlas. Entonces estamos orando por fe. No, porque dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces necesitamos orar por lo que Dios sabe que Él va a hacer. Y ahí está nuestra confianza. Porque ella nos ha prometido a nosotros que nos va a cuidar. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que todo lo demás será añadido. Pero lo podemos creer. Si lo creo, pero no puedo confiar. Porque cuando viene el problema, ¿qué hago? ¿Qué es lo que busco? Lo que necesito. Porque Dios no me está respondiendo. Porque parece que Dios está lejos. Entonces tiene que ser una certeza, algo que nada puede cambiar, la seguridad absoluta y total de la palabra de Dios, que es inmutable. Eso es fe, es confianza en su palabra, en lo que Él dice. Y aquí en este libro está el fundamento de la fe. Aquí tenemos que venir. Si no venimos a esta palabra y la conocemos y la amamos y la guardamos y la vivimos, es imposible que la fe crezca. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora tiene que ser un resultado. Yo no siembro una semilla y simplemente la dejo ahí y no vuelvo. No, yo la riego y yo espero y confío en quien puede tener el poder para hacerla crecer. Es igual cuando la sembramos en nuestro corazón. Solo Dios puede hacerla crecer y multiplicar y bendecir, ser bendición para otros. Pero queremos la bendición para nosotros, ¿cierto? ¿Las peras son para el mismo árbol de pera? ¿O para quién? Para nosotros, para el que las sembró, ¿cierto? Pero nosotros queremos la bendición para nosotros. Cuando José estuvo preso en Egipto, vendido, Dios lo bendijo. ¿Para quién fue la bendición? ¿Para él? No, para Potifar. Cuando estuvo en la cárcel, Dios lo bendijo. ¿Para quién fue la bendición? ¿Para él? No, para los de la cárcel. Y cuando estuvo en el reino como segundo, ¿para quién fue la bendición? ¿Para él? No, para la ciudad, para la nación. Entonces fuimos llamados a eso. Somos elegidos para llevar la misión, para bendecir a todas las familias. Pero primero nuestra casa, primero nosotros. Si no lo hacemos, es imposible que podamos llevar esa bendición a otros. Entonces, fuimos elegidos para llevar esa misión, porque si yo no tengo una misión, si yo no tengo norte, ¿para dónde voy? Dando vueltas. Como el pueblo de Israel, 40 años, porque no obedecieron, porque fueron incrédulos. Entonces, si yo no creo a la palabra, si yo no tengo el norte, si yo no sé a dónde me lleva Dios, va a ser muy difícil y voy a estar dando vueltas sin saber dónde voy. Entonces, por eso Él dice que fuimos elegidos para bendecir a todas las familias de la tierra, no a algunas, a todas las familias de la tierra. ¿No es eso maravilloso? ¿Cuántas familias hoy, en esta mañana, están dividiéndose, están destruyéndose, están sus hijos sufriendo, no queriendo que papá y mamá se separen? ¿Cuántos están llorando y queriendo retroceder el tiempo y restaurar lo que se dañó? Pero ya es imposible. Entonces Dios lo hace, pero lo hace a través de personas que nos eligen y nos llaman, nos da una misión y nos da también cómo hacerlo. Y por eso, entonces, es por medio de la obediencia. En Génesis 18:10 vuelve y lo dice, ¿cierto? Por medio de la obediencia. Ahora, el concepto o lo que está girando desde Génesis 12 hasta el 18:20 tiene que ver con la condición de las naciones, cómo estaban viviendo en ese tiempo. Y recuerda que Abraham se llevó a Lot, ¿cierto? Dios le dijo que se fuera a él únicamente, ¿cierto? De su familia, que era familia, su esposa. Pero él llevó al sobrino, y llevó al otro. Y es lo que nosotros queremos hacer. Y Lot vino a ser un estorbo para él, ¿cierto? Y Lot, ¿a dónde terminó Lot? En Sodoma y Gomorra. El contexto de todas esas naciones era Sodoma y Gomorra, en donde había la perversión más grande que ha existido en la tierra. Y ese es el contexto en que estaba viviendo, y Dios llamó a Abraham a bendecir a esas naciones. ¿Y qué le dice? En Génesis 13:13, lo van a leer después porque no
no nos alcanza el tiempo, pero sí, allí está diciendo que los pecados de ellos eran graves, en gran manera, que subieron a la presencia de Dios. Por eso Él descendió para ver lo que estaban haciendo los hombres. No que Él no lo supiera, porque Él es omnipresente y omnisciente, pero Él estaba enseñando a Abraham cómo eran sus juicios también, cómo era su rectitud, su santidad. Y ahora en Génesis 18:20 dice que la injusticia y la opresión era grande también, porque estos hombres a los que llegaban allí también los obligaban a vivir esa práctica que ellos tenían allí. Y también dice en Génesis 19:4 que la perversión era mucha también, ¿cierto? Y ahora cuando vemos nosotros esta parte de la perversión, que era mucha, es cuando llegaron los ángeles de Dios y Lot los hospedó. Y ellos fueron todos, dice, todos, desde los jóvenes, los adultos, los mayores, todos para ir y ahora sacar a estos hombres que los hospedaron allí y poder conocerlos, poder practicar con ellos el pecado. Entonces, ese es el contexto en las naciones. Ahora, ¿les parece poco conocido lo que vivimos hoy? ¿O estamos muy lejos? Yo creo que estamos igual, lo hemos pasado. Y es igual, Dios nos está llamando ahora a nosotros como iglesia para ir y ser bendición a estas naciones, a cada familia que está en tinieblas, no sabe dónde ir. Pero la palabra de Dios y nosotros como miembros, como parte de su cuerpo, que nos envía para hacer luz y sal a las naciones. Pero nosotros andamos en brújula. Nosotros mismos ni sabemos en casa cómo guiar nuestra casa, cómo ser luz, cómo hacer justicia y hacer rectitud. Entonces necesitamos nosotros mismos comenzar a ver esa victoria, a ver esa luz. Porque si yo no veo luz, ¿a quién le voy a dar luz yo? Es imposible. Entonces lo que yo no tengo, lo que no he recibido, yo no puedo darlo. Y ese es el contexto igual hoy en día. Entonces vamos a mirar en cuanto a la forma de cómo hacerlo, que es la obediencia. Y vuelve y repite en Génesis 18:19. Vamos a mirar las siguientes palabras. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, ¿cierto? ¿Guardar qué? ¿El camino de quién? De Jehová, el Señor. Pero nosotros guardamos cualquier otra cosa, ¿cierto? Nuestra vida, nuestros tesoros, lo que tenemos, pero el camino de Jehová no interesa. Si hoy no puedo venir a la iglesia a congregarme, pues vendrá otro domingo. Si yo no tengo tiempo para ir a orar por una persona o ir a compartir la palabra, pues habrá otra oportunidad. Pero eso no es la prioridad que tenemos. Y Dios nos ha mandado esa prioridad, porque es el momento, es el día, es la luz. Dice que andemos en luz para que no tropecemos. Pero si andamos en tinieblas, ¿cuántas serán las tinieblas que hay en nosotros? Y es eso lo que Él quiere que nosotros comencemos a vivir. Porque dice, haciendo justicia y juicio. ¿Qué es hacer? ¿Será definir? O hacer es vivirla, es practicarla. Hacer justicia y rectitud y juicio. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Justicia, rectitud. Andamos por los caminos torcidos, por donde más rápido me salga, mejor. Si solo se trata de darle paso al otro, no, ahorita no puedo, yo voy primero y punto, así que allá en la otra calle media hora, pero usted está detrás de mí. Y cosas tan sencillas, no podemos ver lo que es justicia. Si nosotros nos llamó para ser ciudadanos diferentes a los que están ahorita en las naciones, en tinieblas, que nosotros vemos, nosotros no tropezamos como ellos, pero nuestra afán y nuestra prioridad nos lleva a vivir igual o peor que ellos. Entonces, ¿qué diferencia van a ver? Van a ver algo en nosotros. Alguna vez le han dicho, mira, yo quiero que conozcas a Cristo. Y me han dicho, pero para conocer a Cristo y ser como usted, ¿para qué? Yo mejor no estoy como soy, ¿cierto? ¿Cómo nos llaman a los creyentes? Hipócritas. ¿Qué significa eso? Que tenemos doble cara, doble faz, doble vida. Que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Pero no por eso podemos juzgarnos y decir, ¿sí ven?
No, yo necesito buscar al Señor, porque Él es el único que puede cambiarme y transformarme. No es leyes, no es hacer reglas, no es cumplir mandamientos, no, es tener comunión con Dios, es dejar que Él obre en mi corazón, que Él produzca justicia y rectitud, porque ninguno, no hay justo ni aún uno, dice, solo Él es el justo. Y cuando dejamos que Él viva a través de nosotros, ahora vamos a hacer justicia. Entonces vamos a mirar la parte de cómo serlo, que es en obediencia. Obediencia, ¿qué significa? Es imitar, es seguir, ¿cierto? ¿Nunca han ido de pronto ustedes a la playa y han visto unas huellas y no las han seguido? Bueno, yo creo que soy el único loco que ha hecho eso, por eso. Pero me gustaba como, y a veces las huellas eran más pequeñas o más grandes, o el paso más grande o el paso más pequeño. Es muy difícil encontrar casi como la misma medida o el mismo paso que uno tiene, que uno lleva. Pues esa es la idea de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Él nos lleva al Padre. Entonces yo tengo que seguir a Jesús, pero no es, bueno, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron cuando Él la abofetearon? Puso la otra manilla, ¿cierto? ¿Qué hizo cuando le escarnecieron, le escupieron, se burlaron? Cuando le crucificaron. Dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. A eso es que Él nos ha llamado. Pero no es mi fuerza, porque no podemos. Yo necesito morir a mi yo, a mis metas, a mis deseos y seguir. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada cuanto, cada día y sigue. Pero muchas veces nosotros que queremos seguirle sin la cruz. La cruz no significa sacrificio, la cruz significa muerte. En Roma una cruz simbolizaba muerte. Y a eso es que Dios nos llama, que yo muera a mi yo, a mis prioridades, y coloque las prioridades de Dios primero. Y yo voy a ver esa justicia y esa rectitud. Entonces, ser imitadores. Aquí hay mimos, ¿cierto? Yo estoy en Honduras y allí no veo un mimo. Y yo trato de explicarles cómo aquí se enseña, ¿cierto? Que hay mimos y que van detrás de uno y caminan igual y son la cara blanca y todo, y parece que fuera un doble de uno, como la sombra, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que miremos su palabra, que veamos allí lo que nos manda y que yo le diga, Señor, yo no puedo vivir esa vida, pero tú sí puedes vivir en mí y producir esa vida que solo Él tiene. Si yo lo hago por mis fuerzas, voy a fracasar, porque solo Él es la vida, solo Él es el justo, solo Él es recto y santo. Entonces ahí es donde necesitamos mirar. Por eso es importante cada mañana buscarle. Ahora, justicia, ¿qué significa justicia? La palabra justicia dice restaurar la relación. La idea de justicia es no pasar por alto el pecado. Dios no pasa por alto el pecado, ningún pecado. ¿Qué hizo Dios para mostrar que no pasa por alto el pecado? Ayúdenme. ¿A quién entregó Él? ¿Para qué? Entonces, ¿pasa por alto el pecado? No. Esa es la muestra de que Dios aborrece el pecado. Tanto que entregó a su Hijo unigénito para que Él tomara mi pecado y yo pudiera tener una relación con el Padre Celestial. Eso es justicia. El que rechaza esa justicia dice que ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado, porque es justo, porque solo Él es justo. Entonces, si lo despreciamos, ya es juzgado. Si lo aceptamos, ya somos libertados. Esa es justicia, restaurar la relación, restaurar nuestra vida. Y es lo que nosotros necesitamos con cada uno de nosotros, en nuestra casa, comenzando por eso. Si tengo dificultades con mi pareja, ¿qué necesito hacer? ¿Que ella pida perdón? No es lo que el Señor dice.
que yo debo perdonar todas las ofensas primero, porque si no las perdono, mi Padre Celestial tampoco va a perdonarme mis ofensas. Entonces yo soy el que tengo que tomar la iniciativa, y a eso me llamó. Eso es justicia, y rectitud es no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Es la ausencia de desviación imposible. Es como cuando uno va por un sendero, si fuéramos por el Amazonas, y va el guía, y vamos por el camino. Si no me salgo a la derecha, ¿qué me va a pasar? Me va a comer un tigre, una serpiente, lo que sea. Voy a perderme. Igual a la izquierda, y esa es la idea de permanecer en el camino, rectitud, hacer lo que es correcto, así me cueste a mí muchas cosas. Entonces permanecer allí es la parte que Dios nos pide. Una forma en que Dios define justicia en su palabra, en Deuteronomio 16-19, pueden leer ese párrafo que él define en otra forma. Dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, es lo que está diciendo Dios: no tuerzas. Nosotros somos los que lo torcemos, porque los caminos de Dios son rectos, son perfectos. La palabra de Dios nunca cambiará. Nosotros somos los que la torcemos, la tergiversamos, pero la palabra sigue siendo verdad. Y eso es lo que él dice, que no aceptemos soborno, porque ¿qué pasa con el soborno? Daña nuestras palabras, nuestra rectitud. Ya no vamos a decir la verdad, ya no vamos a decir lo que es justo, lo que es recto. ¿Por qué? Porque hemos recibido algo que tuerce nuestro corazón. Por eso, llamémoslo como llamemos, comisión, podemos ponerle la palabra más técnica, pero Dios lo dice, es soborno. Pervierte las palabras de los justos. Entonces, necesitamos cuidar, guardar nuestro corazón de eso. Es lo que Dios dice. Y confiar que Él va a proveer, porque Dios, si yo no hago esto, entonces ¿qué hago con el negocio? Nunca voy a poder hacer nada, nunca voy a poder tener lo que yo quiero. Entonces, el país y el mundo están en tinieblas, y lo han sellado para que nadie pueda vivir sino en esa filosofía que es del diablo. Pero nosotros que somos hijos de luz, podemos romper esas tinieblas. Y ahí es donde Él nos ha llamado, a romper esas tinieblas. ¿Qué es la obediencia? Entonces, la definición de obediencia. Obediencia es aprender. Si no somos enseñables, no vamos a avanzar. Dios dice que cuando yo digo que ya sé todo, Él me dice soy inútil y no sé nada. Entonces tengamos cuidado cuando pensamos que ya sabemos algo, porque Él dice no sabes nada. Necesitamos seguir aprendiendo, ser enseñables, guardar implica con aplicarlo, con ponerlo en práctica. Esa es la idea de guardar, imitar, seguir, no desviarnos, permanecer y hacer justicia. Eso es lo que Él quiere. En Hebreos 12:14 nos da un mandato, dice: seguid la paz con ¿cuántos? Con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando de comunión con Dios. Si yo no tengo paz con todos, lo que está diciendo algunos, es lo mismo que todos estén en paz conmigo, ¿será? Es diferente. Porque yo no puedo que todos estén en paz conmigo, porque tendría que ser payaso y no creo que pueda tenerlos contentos. Pero que yo esté en paz con todos, sí es posible, sí es alcanzable. ¿Por qué? Porque si me ofenden, yo perdono. Y yo tengo paz de Dios. Si yo ofendo, yo pido perdón y yo tengo paz de Dios. Esta paz no es ausencia de conflicto. No es como en la casa que no peleamos. Hagan lo que quieran, pero no peleamos, ¿cierto? Y el hombre es lo que hacemos, ¿cierto? Porque la mujer sabe que el hombre es pasivo. En vez de conflicto, bueno, vaya, haga lo que quieran, ¿cierto? Eso no es la idea en cuanto a tener rectitud y justicia. La idea es que yo necesito ser esa persona que soy obediente a lo que Dios me ha mandado, a vivir el rol que me ha dado y a poder ser luz en mi casa y ser luz a otras familias. Entonces, vamos a ver el siguiente mandato de Dios, porque Él nos mandó ahora como iglesia, ¿cierto? Él dice que, por tanto, ir a ser discípulos, ¿a dónde? A
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Enseñándoles qué, a obedecer qué, todas las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces ahí está la obediencia. Sin ser enseñable, sin aprender, sin obedecer, no es posible que yo alcance a otros. Entonces comienza por mi vida, comienza por mi casa. ¿Y qué es lo que Él está diciendo allí? Enseñándoles a obedecer. ¿Es fácil aprender a obedecer? No. ¿Nos gusta obedecer? No. Entonces, solo es por el poder del Espíritu que Dios nos va a enseñar a obedecer y ir a todas las naciones. Ahora dicen, bueno, yo no voy a todas las naciones, pero si me llaman a Hawái, ¿alguien quiere ir a Hawái ahora? Siento un llamado especial para ir a Hawái. Qué rico, ¿no? Entonces Él está diciendo a todas las naciones, si yo no quiero pasar la calle siquiera para compartir con el vecino, que esa es mi nación, otra nación, mucho menos voy a ir a otra nación. Entonces yo tengo que romper esas barreras que yo tengo con el vecino, con el enemigo, con el que está en el trabajo, con el que es insoportable. A Él tengo que comenzar a amar. A Él tengo que comenzar a orar por Él. A Él es a quien yo pido que abra sus ojos y que pueda ver luz. Pero yo tengo que ser hacedor de justicia y de rectitud. Si no, ¿a quién va a ver? Es por fe. La fe es algo que se vive a través de las personas. ¿Quién fue el autor y consumador de la fe? Jesús. Él vino en carne y hueso y Él caminó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Él aprendió la obediencia? Sí. Dice, se hizo siervo y aún en la condición de siervo aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Esas son nuestras pisadas. Eso es lo que nosotros necesitamos seguir. Pero si no estamos dispuestos a morir, tampoco vamos a poder vivir. Si la semilla, si el grano no cae a tierra y muere, es imposible que produzca nuevos frutos. Por eso Dios nos llama a eso. Ahora, como iglesia, ¿cuál es el obstáculo más grande para la evangelización de una ciudad? ¿Es el estado de la ciudad? No. Sino es el estado en el cual está la iglesia. Si nosotros como iglesia somos tinieblas, ¿cuántas son las tinieblas que hay en nosotros? Pero si somos luz, entonces ahora muchos van a ver a Cristo. Van a verlo por el amor nuestro, no el amor mío, el amor de Cristo. Van a verlo por el perdón de Cristo que me dio y que yo con el amor de Dios que tengo puedo perdonar a otros ahora. Yo no puedo perdonar con mi amor, pero derramó el amor en mi corazón por el Espíritu que me fue dado. Pues ahora yo puedo perdonar cualquier ofensa. Esa es justicia, es restaurar cualquier relación, es quitar los obstáculos que me impiden mirar a la otra persona como un ser humano, como alguien que necesita la imagen de Dios, como alguien que necesita el perdón y el amor de Dios. Esa es justicia, eso es rectitud. Y esa es la misión a la que Él nos ha enviado. Entonces yo quiero animarles como iglesia, que comiencen por su casa, que comiencen allí a hacer justicia, a hacer rectitud y a obedecer la palabra de Dios. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por obediencia, no es por otra cosa, es por amor, perdón. Es por amor que yo puedo llevar la palabra de Dios. No es porque me toca, no es una obligación. Es que si yo amo a Dios verdaderamente, si yo amo a mi Padre, ahora yo voy a amar sus mandamientos, yo voy a guardarlo. No es para que me bendiga, porque ya me bendijo, ahora es para que otros sean bendecidos. Entonces el propósito de la iglesia es ser bendición a las naciones, ser bendición en donde estás. Y recuerde que cada uno de nosotros somos iglesia, porque somos un miembro de ese cuerpo de Cristo. Somos su boca, sus ojos, sus manos, sus pies, su corazón, sus oídos. Ese es Cristo andando en la tierra. Y así necesitamos vivir. Entonces, que podamos comenzar a pensar a quién necesito perdonar yo hoy. Y comenzar en el poder de Dios y del Espíritu Santo y con su amor
perdonar esas ofensas. Dios va a limpiar nuestro corazón, va a quitar la amargura y nos va a dar libertad. Ese es el propósito de la iglesia, de bendecir a todas las familias de la tierra. Que Dios nos ayude y podamos cumplir y hacer justicia, rectitud y ser una iglesia obediente a su palabra. Vamos a ver. Padre, gracias por tu gran amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por la obediencia, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Y en la condición de hombre se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Gracias, Señor, por esa entrega perfecta y completa. Gracias porque tú eres el autor y consumador de la fe, porque tú anduviste en la tierra por fe, confiando en el Padre, y Él te cuidó, y tú cumpliste la misión para lo cual fuiste enviado, Señor. Pagar en la cruz mi pecado y quitarlo del medio para tener comunión con mi Padre y ser un ciudadano celestial. Padre, ayúdanos que como iglesia podamos ser luz, que recordemos esto en nuestra casa, al levantarnos, al acostarnos, Señor, al ir al trabajo, que somos ciudadanos celestiales y que debemos vivir en luz y no en tinieblas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.